Bien, buenos días con todos jóvenes. Vamos a ir revisando, estuvimos en el tema revoluciones liberales importantes y sus proyectos económicos. Como les estaba manifestando, lo relevante aquí es comprender cómo estas revoluciones liberales que se generaron a partir de el siglo XVIII y vemos principalmente en la independencia de los Estados Unidos uno de los elementos importantes a tomar en cuenta para comprender realmente este comienzo de lo que serán las revoluciones liberales. Por lo tanto, vamos a ir complementando algunas de estas ideas, algunas de estas nociones, pero es menester para comprender realmente el tema en cuanto a las revoluciones liberales, esta perspectiva de lo sucedido, bueno, de lo recordado el día lunes sobre el 24 de mayo de 1822. Vamos a tomar nota, por favor. Voy a presentar dos videos. Son sumamente cortos los videos. Realmente no nos lleva nada, pero es importante que tomen nota sobre la batalla de Pichincha. Estaremos nosotros complementando, ya voy a irles mostrando algunos de los elementos complementarios que son sumamente importantes. Vamos con esta consideración entonces. Bien, como ustedes pueden observar, en cuanto a la perspectiva de la batalla de Pichincha, elementos sumamente importantes si estamos hablando de independencias. Y realmente es lo que nos compete a nosotros. Como podemos observar, todo este proceso lleva al 24 de mayo de 1822. Ahora, vamos a recapitular el proceso por el cual se da esta perspectiva. Bueno, revisamos un poco la independencia de los Estados Unidos y la importancia de esta independencia en algunos parámetros que ya ustedes los pudieron anotar en base a lo que estuvimos nosotros revisando en el video. Vamos con otro elemento importante, el inicio de esta revolución liberal. Pero iniciemos preguntándonos, ¿por qué es liberal? ¿Por qué es liberal la revolución? ¿Qué quiere decir liberal? Es la pregunta, como lo que está subrayado aquí. Vemos 1789, Revolución Francesa, ¿sí? Ahora, ¿por qué es una revolución liberal? ¿Qué quiere decir esto de liberal? Vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué quiere decir liberal? ¿Por qué son revoluciones liberales? Desde el mismo sentido de la palabra liberal. Puede ser libertad individual. Libertad individual, muy bien. Parte de la libertad individual que no se tenía, que solo los reyes proclamaban lo que se podía o no se podía hacer. Es liberal, es una revolución liberal por la libertad del individuo. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Libertad, ¿a qué se refiere? Libertad individual. Una, la libertad del individuo. ¿Qué más? No olvidarse otro elemento importante. El liberalismo como modelo político y filosófico, además de plantear la libertad del individuo, plantea la libertad, y vemos aquí, si ustedes observan en la imagen a la izquierda, claramente se puede ver personas no solo del pueblo como tal, sino a los burgueses, que será la nueva clase social y la que va teniendo importancia, porque hay una libertad individual, una libertad de la propiedad privada, una libertad del comercio. En eso se basa esta revolución liberal, el liberalismo en sí mismo, ¿sí? Esto en Francia comienza en 1789. Para 1789 la Revolución Francesa viene generando este proceso. Vamos recordando cómo se dio el proceso de la Revolución Francesa. Llega
a darse un inconveniente en Francia a raíz de la mala cosecha. El rey Luis XVI van a tomar la decisión de incrementar impuestos, los precios, sobre todo del pan. La reina proclama que si no tenemos para comer pan, entonces que coman pasteles. Es uno de los hechos históricos que degenera en la lucha social en sí mismo. De ahí, Luis XVI llama a los 3 estados, proclama la posibilidad de tener una asamblea. Esto ya lo hemos visto en ciudadanía. Tenemos el tercer estado no llega a una consolidación, luego se da la Asamblea Nacional y finalmente la Asamblea Constituyente. ¿Sí? Eso debe estar claro en su mente. No se olviden, estos elementos los hemos hablado bastantes veces y hemos visto y hemos observado un video sobre la Revolución Francesa de 1789, que es la que comienza propiamente esta consideración. Dos hechos entonces. Independencia de los Estados Unidos, 1776 y Revolución Francesa, inicio de la Revolución Francesa, 1789. Ya sabemos que se dio en medio de esta crisis económica y que se generó una constitución y todo lo demás. La burguesía francesa lo que quería era implementar un nuevo orden administrativo que fuera económicamente eficaz. Durante la revolución, también en el periodo napoleónico, se produjeron grandes cambios orientados a fortalecer la industria. Ahora, vamos con este periodo que es de lo que no hemos hablado mucho. Sabemos de la Revolución Francesa de 1789, pero a partir de 1803 hasta 1815 se da todo este proceso napoleónico, el proyecto napoleónico. ¿Quién era Napoleón Bonaparte? ¿Alguien recuerda? Vamos a ir puntualizando estos elementos. Entonces, para tener en cuenta el proyecto napoleónico y la posterior Revolución Francesa como tal. Vamos con este proyecto napoleónico. ¿Alguien? Napoleón. ¿Cuál era la idea de Napoleón? ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál era la perspectiva de Napoleón? Vamos revisando un poco en cuanto a lo que tenemos en cuenta. ¿Cuál sería el proyecto napoleónico? Si decimos que además del principio de la Revolución Francesa de 1789, fortaleció el ámbito económico e industrial y también el proyecto napoleónico. ¿En qué va a estar centrado este proyecto napoleónico? ¿Por qué cambiar a un, ¿cómo decirlo?, un líder único y dejar un poco este funcionamiento netamente democrático? Es lo que vamos a ver. Porque Napoleón era prácticamente un retorno a algunas de las ideas previas. Vamos a ir puntualizando, entonces nos vamos a servir de este medio para ir tomando en cuenta algunos elementos, ¿sí? Vamos teniendo en cuenta estas perspectivas. Por lo tanto, proyecto napoleónico. ¿De qué trata este proyecto napoleónico? ¿Cómo va a darse? Para 1799 se da un golpe que pone fin directo a el que gobernaba en Francia en la época y promueve la creación de un comité de cónsules. Entonces, genera un golpe en Francia y pone fin a quien gobernaba en la época y realmente se crea un comité de cónsules. Bajo esta inestabilidad que se va dando, estos golpes en Francia, estos problemas internos, la creación realmente, recordemos en el video sobre la Revolución Francesa,
los reyes franceses huyeron, se generó una persecución, la revuelta y todo lo demás, pero para 1800, Napoleón realmente logró que se estableciera una nueva constitución por medio de la cual obtiene la dignidad de primer cónsul, relegando al resto de los creados en 1799. Entonces, logró una nueva constitución. Sabemos muy bien que en la creación de una nueva constitución hay un cambio de todo el aparato del Estado y que en esta nueva constitución Napoleón se nombrándose realmente primer cónsul. Esto es el contexto realmente histórico que vamos aquí puntualizando. Así, el proyecto napoleónico apunta a restablecer el orden en Francia, además de reorganizar el funcionamiento de la República, posteriormente primer imperio francés, y de la economía. Las relaciones entre el gobierno y la iglesia se habían deteriorado. Así buscó la firma de un concordato con el cual se establecía relaciones con Roma y a su vez adquiría potestades para poder controlar el clero. Realmente lo que el proyecto napoleónico es un retroceso en la perspectiva democrática. Propiamente pasa a ser el funcionamiento de la República el primer imperio francés. Napoleón lo que hace es retroceder en ciertas perspectivas, pero tiene avances en cuestiones económicas y del impulso. Para 1803 fue nombrado emperador. Napoleón es nombrado emperador. ¿Qué estamos nosotros visualizando aquí realmente? Que Napoleón está retrocediendo en la perspectiva del avance de la primera revolución francesa. Ya teníamos todo el imperio romano. Se divide el imperio romano, se divide en dos partes. Se genera el imperio carolingio, la primera parte de este sacro imperio romano germánico. Se genera posteriormente los reinos, ¿sí? Cada uno de los reinos. En el reino francés se cae el reino gracias a la Revolución Francesa de 1789. Y para 1799 hay varios problemas, un golpe en Francia dado en Brumario, dentro de este periodo propiamente de 1799, pone el fin al gobierno francés y se crean comités de cónsules. Es decir, la democracia tenía problemas y la unificación. Lo que quería Napoleón o el proyecto napoleónico es un proyecto de unificación, propiamente vamos a plantearlo así. El proyecto de unificación. Ahora, realmente vemos que hay un avance democrático, no se sostiene esa democracia, llega Napoleón, se nombra primer cónsul y posteriormente emperador. Es decir, que vuelven a retroceder a la época de los romanos y comienza una expansión napoleónica de unificación de todo el territorio. Para 1804, el Papa Pío VII lo corona para legitimar su título. Entonces, para 1803 es nombrado emperador como resultado de los conflictos armados con Inglaterra y las presiones de los realistas franceses. Para 1804, entonces, el Papa Pío VII lo corona para legitimar su título.
¿Qué pasa con Napoleón? Aun cuando logró unificar el territorio francés y algunos de los territorios que fue conquistando, realmente Napoleón es un retroceso si nosotros vemos. Estados Unidos ya generó su independencia y tenían un modelo netamente democrático. Francia logró liberarse del reino francés, logró la independencia, generaron una constitución, la constitución netamente democrática, pero para 1800 volvemos al mismo sentido. El proyecto napoleónico lo que buscó también es fortalecer en todos sentido a Francia. Se organizó nuevamente la fiscalía, se fundó el Banco de Francia, se impulsó el comercio, se estableció un código civil, se legalizó y legisló el matrimonio y demás elementos. Napoleón guardó parte de los postulados de la Revolución Francesa e incorporó su idea expansionista y de ordenamiento. Esto vamos a irlo puntualizando. Napoleón entonces planteó una idea sobre todo de fortalecer a Francia. Guardó algunos de los postulados, parte de los postulados de la Revolución Francesa y los incorporó a su idea expansionista. Y de ordenamiento. Lo que quería era orden en Francia y expandirse, pero esta expansión obviamente le convierte a Francia en un imperio, como fue Roma en la época. Por lo tanto, el proyecto napoleónico tuvo esta problemática interna de ser un imperio, de no ser una democracia, de no haber ganado el ámbito fundamental de la época de la Revolución Francesa. El imperio napoleónico vio su fin entre 1814 y 1815, cuando los Borbones retomaron el poder francés como monarcas y restablecieron un antiguo régimen. Vemos algunas de las perspectivas, cae en la visión napoleónica. No se olvide ir tomando en cuenta. Ahora, ¿qué pasa propiamente? Podemos decir que cae, sabemos muy bien, la famosa batalla de Waterloo. Cae Napoleón para 1815. Fin del imperio napoleónico. De Napoleón. Bien, este es el suceso del proyecto napoleónico que nos faltaba realmente ir puntualizando. Vamos a ir cerrando esta perspectiva con estos elementos. Vemos que el proyecto napoleónico entonces es el que va generando otra perspectiva ya de revolución no tan liberal, pero expansionista, basándose en algunos parámetros de 1800 a 1815, específicamente de 1803, porque Napoleón es nombrado emperador. Comienza todo este proceso. De ahí, realmente, la Revolución Francesa como tal, ya la Revolución complementaria se dará en 1830. Vamos entonces puntualizando esta perspectiva. La Revolución Francesa de 1830 es la que pone fin
a todo el modelo ya realmente monárquico, ya inspirados en su propia revolución de 1789, en el proceso del imperio napoleónico entre 1815 y 1830, la llegada de los Borbones, que hay una alianza con los Borbones, sabemos bien que hay todo este proceso, y la llegada de los Borbones también comienza a poner fin en América Latina al proceso de las independencias, mejor dicho, al proceso de la colonia y al principio de las independencias. Sabemos bien que la batalla de Pichincha, la independencia de Guayaquil, la independencia general en la conformación de los países latinoamericanos, se dio a partir de la llegada de los Borbones. La llegada de los Borbones pone fin al proyecto napoleónico, pero toma control de Francia. Durante ese proceso, por lo tanto, para 1830, cuando el Ecuador se está generando como república, Francia ya realmente se libera de todo este proceso. Otro hecho importante, por ejemplo, uno de los primeros países latinoamericanos que ha generado una independencia, Argentina, con el Cabildo Abierto de 1810, que generó realmente para 1816 la independencia de este país. Por lo tanto, vemos algunos elementos. La Gran Colombia y su Distrito del Sur de 1821. Así era nuestro territorio antes de la independencia de 1830. Vemos ahí la conformación. Teníamos solo 3 partes en la Gran Colombia, 3 provincias. La provincia de Guayaquil, el Azuay y lo que es propiamente el Ecuador o Quito, ¿sí? Nosotros conformábamos el Distrito del Sur. ¿De dónde deviene todo esto y a qué llega realmente a la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822 y a la firma y la llegada de nuestro territorio? Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando esta parte e iremos complementando con algunas perspectivas propias ya de nuestro territorio que son importantes de considerar. No se olviden, Revolución Francesa, proyecto napoleónico, la Revolución Francesa de 1830, entonces hay 2 procesos de Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la llegada realmente de todo este proceso a las independencias de los países latinoamericanos. Con eso estamos cerrando esta clase. Tomo lista y nos vamos.